Muchísimas gracias, señor Pisarello. El señor Núñez Feijóo, candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, tiene la palabra. Esta semana asistimos en el Congreso de los Diputados a la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular ganó las elecciones del 23 de julio y el rey Felipe VI lo propuso a Feijóo como candidato después de su ronda de consultas, y en esas estamos justo ahora. Esto es lo que ha ido pasando en los últimos meses. La verdad es que hay poco espacio para la sorpresa aquí, tampoco es ningún secreto que no cuenta con los votos necesarios. Feijóo no va a ser presidente, no por lo menos con esta aritmética, pero su investidura nos da algunas pistas de lo que va a pasar en la política española. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 27 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Reitero, porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Habla Feijóo de los votos y al final es el centro de todo este debate. Según la Constitución, el candidato propuesto expondrá ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. ¿Qué necesita en este caso Feijóo para obtener esa confianza de la Cámara? Bueno, Feijóo y cualquier candidato. Pues necesita que voten afirmativamente por él la mayoría absoluta de los diputados en una primera votación, esto es importante, que tiene lugar hoy, o una mayoría simple, más si es que no es, 48 horas más tarde, 2 días después, en este caso, el próximo viernes. El Partido Popular cuenta con 137 diputados, 137 votos afirmativos, a los que sumaría, lo sabemos, los 33 de Vox y además los 2 que tienen entre UPN, Unión del Pueblo Navarro, y Coalición Canaria. Sumados todos ellos son 172 a 4 diputados de los 176 de la mayoría absoluta en este Congreso de los Diputados. En contra, pues ya lo sabemos también, el Partido Socialista, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y el BNG. 178, esos son los números, pero números al fin y al cabo que no le dan a Feijóo, toda vez que las cartas ya están sobre la mesa. Hay un asunto clave ya de la política española que está centrando la investidura, que es la amnistía. La amnistía, o cualquier fórmula equivalente o análoga, es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. La amnistía y el referéndum que reclaman los partidos independentistas catalanes para dar su apoyo a Sánchez, el presidente parece dispuesto a aceptar, por otra parte, pero bueno, eso ya llegará en su momento. En todo caso, ahora estamos con Alberto Núñez Feijóo. Así, de esta forma, y apelando a todo esto, empezaba su intervención. Jorge Bustos y Juan Malamet son 2 de los periodistas del Mundo que están siguiendo el debate en el Congreso, donde además están en este momento. Hola, compañeros. Hola, Javier. Hola, Javier. Por hacer un poco de memoria, Feijóo llegó a la presidencia del PP después de la difícil salida de Pablo Casado, fue a principios de 2022, lleva año y medio como líder del partido. Estas han sido sus primeras elecciones como candidato a la presidencia del gobierno, su primera investidura, evidentemente, y un dato curioso, es la primera vez que se ha subido a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Desde aquí se le ha visto más o menos suelto, pero tú, Jorge, en este caso, que lo has visto en directo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está siendo su debut en el Congreso en esas 2 partes tan diferenciadas, ¿no? En esa intervención inicial y luego en el juego parlamentario de las réplicas. El Congreso de los Diputados es una tribuna que suele intimidar a los debutantes, y sobre todo cuando protagonizas tu propia investidura sin tener atados los apoyos y sabiéndola condenada al fracaso aritmético. Y la verdad es que se la ha visto con una comodidad sorprendente. Feijóo, quizá espoleado por la concentración exitosa del domingo en Madrid, ha hecho un discurso en el que ha logrado trascender, a mi juicio, el mero partidismo, la representación de los votantes del PP puro y duro, para reclamarse heredero del espíritu de la transición que hoy está siendo cuestionado, impugnado por los socios necesarios de la posterior investidura de
de Pedro Sánchez. Por tanto, ha hecho un discurso que ha empezado en alto, poniendo la amnistía en el centro del debate desde el minuto 1, y después ha ido desgranando sus 6 pactos de Estado, deteniéndose especialmente en la economía, en la fiscalidad, prometiendo rebajas fiscales, en la sanidad, que es una materia que domina bien, ha anunciado ese delito de deslealtad constitucional. Ahí ha sido un momento, como todos los discursos programáticos, más bajo, más plano, y luego ha vuelto a acabar en alto, recordando otra vez cuál es su obligación y su deber de representación amplia de los ciudadanos preocupados por la deriva de erosión institucional que el sanchismo significa y que sus socios encarnan. Y en ese sentido, el discurso ya era un buen discurso, aunque luego en las réplicas hubiera estado más desafortunado. Pero es que en las réplicas hemos visto por momentos destellos del mejor Rajoy, quiero decir, de esa retranca gallega que Feijóo no le habíamos visto nunca. Yo, por lo menos, en sus cara a cara en el Senado no se lo había visto. Quiero decirle, señor Rufián, que yo me alegro mucho de que siga usted por aquí, porque todavía era presidente Rajoy y usted ya se estaba yendo, pero he tenido tiempo de conocerle y de poder debatir con usted. Y sin embargo ha estado aún más eficaz frente a los ataques bastante zafios de los representantes de la coalición, del gobierno en funciones. Ha logrado vencer por elevación, combinando en unos momentos la ironía y en otros momentos la seriedad. No ha querido bajar al barro que le proponía Pedro Sánchez a través de Óscar Puente y se ha convertido en un parlamentario eficaz. Y yo creo que en un rival temible, en un jefe de la oposición temible, si es que Sánchez consigue finalmente, como todo apunta, sacar adelante su investidura. Feijóo subía a la tribuna con un taco de folios bastante importante. Ahí estaban las claves de su discurso, su idea, ¿no? La idea que tiene de España, de lo que quiere hacer con España, esencial para todo lo que está por venir, bien sea una legislatura débil de Sánchez o una repetición electoral. De los pormenores y de cómo se ha gestado el discurso, ha sido contando Juanma detalles en los últimos días. Todo el partido ha estado implicado, todas las sensibilidades del partido, quiero decir, desde los más liberales a los más conservadores, de los moderados a los más, digamos, ideológicos, de los partidarios de dar la batalla cultural a los de la gestión pura y dura. Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros, para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto durante estos años. Hemos escuchado propuestas económicas, hemos escuchado también propuestas que tienen que ver con un cambio, ¿no?, del modelo de elección del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la regeneración democrática, pasando también por la negativa a la amnistía y al referéndum. ¿Qué busca Feijóo, Juanma? ¿Cuál es el objetivo con este discurso? Feijóo a esta investidura no venía a ganar votos, eso es una obviedad. Feijóo a esta investidura no venía a convencer a ningún diputado, lo que quería era lanzar un mensaje a su electorado, lanzar un mensaje a su partido, apiñar a las bases, apretar las filas y conseguir que su liderazgo saliera reforzado, no ya de cara a la votación, obviamente, sino de cara a una legislatura en la oposición en la que tiene más poder de lo que ha tenido ningún otro líder de la oposición jamás, ¿no? La presidencia del Senado, 11 autonomías, 8 de las 13 grandes capitales con alcaldes y alcaldesas del PP. En fin, Feijóo tenía que sustanciar todo ese poder en un mensaje, en un discurso que calara como líder social del espacio del centro-derecha. En todo ese proceso para confeccionar el discurso han estado presentes distintas sensibilidades del partido, lo estamos contando, las que representan también los distintos varones autonómicos que tiene ahora mismo el PP, de Isabel Díaz Ayuso a Juanma Moreno, por poner simplemente algunos ejemplos. Con ese objetivo que tenía Feijóo, Juanma, ¿cómo lo han visto dentro del PP? No sé si están contentos. A los varones, a los presidentes autonómicos que estaban aquí, les ha gustado mucho. Creen que tanto el inicio contra la amnistía como el final contra el PSOE y contra Junts y PNV han marcado el tono de lo que será un liderazgo de 2 años hasta una hipotética nueva cita con las urnas, o si hay repetición electoral, ha sido la pegada de carteles del 14 de enero. Creo que Alberto Núñez Feijóo ha tensado las costuras de la institucionalidad española al ir a una investidura en la que no tenía ninguna posibilidad de salir ganador, pero a la vez creo que ha utilizado bien sus cartas, que ha jugado bien y que va a salir reforzado internamente hacia su partido y también hacia algo muy importante que es hacia el electorado de la derecha, un electorado que ve cómo el PP moviliza las calles con más fuerza que antes, como Vox está en un momento valle y sin fuerza, y que ve cómo Feijóo se ha presentado en sociedad
por primera vez en el Congreso, además, como el futuro líder de la derecha. Yo creo que eso le ha salido bien a Feijóo y que ha sembrado para la reunificación tan manida, pero tan importante, de la derecha. El Partido Popular está muy satisfecho. Hemos hablado en El Mundo con Ayuso, con Juanma Moreno, con Cuca Gamarra, con Fernando López Miras, con Alfonso Fernández Mañueco, con toda la cúpula del partido, y todos on the record nos dicen que esto era lo que esperaban y que han visto a un Feijóo redivivo después de 2 meses aturdido, y que ha sido uno de los grandes días para ellos de su líder. Así que toca ver cómo desarrolla esto cuando de verdad se enfrente a Pedro Sánchez, y que estará por ver más adelante si es capaz de sustanciar también su liderazgo ahí. El candidato a la investidura no tiene los apoyos, no va a lograr sacar adelante esta investidura, pero esta, que es su primera vez en el Congreso, puede servir para algo más, pese a, decía, la derrota, ¿no?, en la votación. Investido ya como jefe de la oposición, Jorge, yo creo que eso es evidente. Veremos lo que pasa cuando lo intente Sánchez. Amnistía mediante, eso llegará, pero ¿puede de alguna manera Feijóo convertir esta derrota en la investidura en un triunfo político? A esta sesión de investidura no acudía Feijóo con ninguna esperanza de una victoria aritmética. Pero la política no se reduce a la aritmética. La política tiene que ver con las emociones de la gente, con sus preocupaciones, con los valores que dices representar. Y en ese sentido, el examen de Feijóo era ante los ciudadanos, no ante los diputados, cuya mayoría le va a negar la investidura. Y yo creo que ese examen lo ha pasado con nota. No solo ha fortificado su liderazgo dentro del Partido Popular, delante de todos los varones autonómicos del alcalde de Madrid, de su propia mujer, que estaba en la tribuna de invitados, sino que ante los ojos de los ciudadanos que han visto el debate por televisión o que recibirán vídeos cortos a través de las redes de los distintos fragmentos de su intervención, pues yo creo que ha conseguido conectar emocionalmente con esa preocupación ciudadana, que es mucho más transversal de lo que le gustaría a Sánchez. Y la prueba es Felipe González y Alfonso Guerra y muchos otros socialistas que no están de acuerdo con convertir el partido en un rehén del fugado de Waterloo. Por tanto, yo creo que el triunfo político que se llevará, pese al fracaso que se contabilizará el viernes, es un hecho y la primera piedra de toque para edificar una legislatura en la que el Partido Popular hará una oposición temible a un sanchismo más debilitado que nunca. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Puente por un tiempo de 30 minutos. Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero que la conserven los próximos 30 minutos. Hay una cuestión que no hemos tratado todavía, es la de la persona del Partido Socialista con la que ha tenido que debatir Alberto Núñez Feijóo. Uno pues se imaginaba que simplemente por respeto a los procesos democráticos y a los ciudadanos, incluso me atrevería a decir, pues el presidente del gobierno iba a dar réplica al candidato propuesto para la investidura, por muy complicada y por más imposible que ésta esté, pero desde luego nada más lejos de la realidad. Yo pensaba que finalmente lo haría, pese a que ya se especulaba un poco con ello, con que no lo iba a hacer. En su lugar, en lugar de Sánchez, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, ex portavoz de la ejecutiva del PSOE, descabalgado de ambas, pero en fin. Jorge, de la elección de Puente, ¿qué podemos decir? En realidad, aunque ha sorprendido mucho, si lo pensamos bien, representa perfectamente la tonalidad moral y estética de Pedro Sánchez y de lo que el sanchismo significa. Es decir, el cierre de filas, el sectarismo blindado, la agresividad con el adversario y la voladura de todos los puentes, valga juego de palabras, con la mitad de los españoles representados por el centro derecha. Y desde ese punto de vista nadie más eficaz que un macarra tan acreditado como Óscar Puente, que hasta Pablo Iglesias en las redes le ha parecido macarra, lo dice Pablo Iglesias. La decisión es posible que a las almas más bellas o delicadas del progresismo incluso les haya desagradado. Yo mismo he visto a diputados socialistas desde la tribuna de prensa que les costaba aplaudir los esputos de Óscar Puente porque, digamos, que se estaban convirtiendo ante sus ojos en una metáfora de la degradación de las instituciones a la que nos conduce este frentismo de Sánchez. La decisión de elegirle a Puente es evidente. Tiene que cohesionar el frentismo de sus socios. Nada cohesiona más a Puigdemont, Bildu, Esquerra y el Partido Socialista que el odio a la derecha. Y nadie mejor para canalizar ese odio que un diputado al que los porteros de las discotecas Albano Cosabares
mirarían con envidia y fascinación como Óscar Puente. Esto es lo que ha dado de sí la primera jornada de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Hoy, primera votación, el viernes la segunda, y a partir de ahí veremos qué consigue Sánchez y qué camino toma la política española. Jorge, gracias. Muchas gracias, Javier. Juanma, un placer, gracias. Muchas gracias, Javier. Jorge Bustos, que es subdirector editorial del Mundo, y Juan Malamed, que es la persona que sigue la información del Partido Popular, han hecho posible este episodio del Mundo al Día desde el Congreso de los Diputados, en cuya producción ha estado Aurora Molina. Ya sabes que para escuchar este podcast solo tienes que acudir a elmundo.es, a la web del Mundo, o también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.